Siempre he sentido esto con mucha fuerza, y he estado observando muy atentamente lo que hacen los demás. Esas palabras resuenan ahora con un peso diferente, casi profético. Londres es hoy un hervidero de rumores. La ciudad vive conmocionada por lo que muchos describen como el suceso real más delicado y peligroso de los últimos años. Todo comenzó con un caótico incidente de humo que interrumpió los ensayos en la abadía de Westminster, justo cuando la princesa de Gales, Catherine, supervisaba personalmente los preparativos. Pero lo que parecía un accidente se ha transformado en una cascada de irregularidades tan inquietantes que incluso los expertos más veteranos están aturdidos. En cuestión de horas, una tormenta perfecta se desató. Documentos anónimos, videos manipulados y acusaciones directas contra Catherine aparecieron en un ataque coordinado tan preciso, tan impecable, que resulta ingenuo llamarlo coincidencia. Pero hay algo más, algo que añade leña al fuego de la tensión dentro del Palacio de Kensington. La repentina aparición del nombre de Laura López en las conversaciones susurradas tras bastidores. Antes vista simplemente como una amante del arte, ahora se encuentra en el ojo del huracán, rodeada de una especulación sin precedentes. Mientras tanto, se dice que el príncipe William ha iniciado en silencio una serie de contraataques decisivos. Sus acciones contrastan fuertemente con ese silencio exterior que ha dejado a muchos temiendo lo peor. ¿Quién estaba realmente detrás del humo en Westminster? ¿Y qué papel juega Laura López en este tablero de ajedrez? Ahora que William ha decidido abandonar el silencio, ¿qué verdad saldrá finalmente a la luz y quién se quedará sin salida? Para entenderlo, debemos volver al momento en que todo cambió. Londres yacía envuelta en el frío mordaz del invierno, con esa neblina que cala hasta los huesos. Sin embargo, dentro de la abadía de Westminster, el aire se sentía más caliente que nunca, cargado de expectación. Ese era el escenario para los preparativos finales del concierto benéfico anual, un evento que llevaba el sello personal inconfundible de Catherine, la princesa de Gales. Desde que asumió formalmente su título, Catherine se había convertido en algo más que un símbolo de elegancia sin esfuerzo. Ella era el nuevo ancla emocional de la monarquía británica. A su lado estaba el príncipe William, sólido e inquebrantable como el granito. Su vínculo, forjado a lo largo de más de 2 décadas, desde los días despreocupados en St. Andrews hasta la carga compartida de la corona, había madurado hasta convertirse en un entendimiento silencioso, más profundo que cualquier palabra. William no era solo su esposo, era su guardián más silencioso y firme. Él la observaba con un tenue orgullo en los ojos, mientras ella dirigía a los equipos de logística con una autoridad tranquila. Sin embargo, el ceño de William se fruncía ocasionalmente al mirar el programa de seguridad, un reflejo agudizado por una vida entera de vigilancia constante. El ensayo general comenzó con la solemnidad esperada. Catherine avanzaba despacio por el pasillo central, deteniéndose aquí y allá para intercambiar breves palabras con los funcionarios del palacio. Todo procedía con la suave precisión de una máquina bien engrasada. La presencia de miembros importantes de la realeza e invitados distinguidos solo añadía gravedad a la ocasión. Pero entonces la perfección se hizo añicos. Al principio, fue apenas un leve olor acre que se deslizaba entre la fragancia de las velas perfumadas y la madera antigua de roble. Catherine fue la primera en notarlo. Se detuvo en seco, su agudo sentido del olfato haciendo sonar una alarma interna. Algo andaba mal, algo que no estaba en el guión. En segundos, desde los rincones oscuros detrás del púlpito, un humo gris y espeso comenzó a brotar en pesadas espirales. No era una neblina teatral, era denso, asfixiante, furioso. El silencio reverente dio paso primero a murmullos nerviosos, luego a gritos de pánico. El humo se extendió con una velocidad aterradora, como una cosa viva que devoraba las primeras filas y se tragaba los rostros de los grandes y poderosos en un gris turbio.
El personal de seguridad se abalanzó hacia adelante, formando un cordón humano alrededor de la realeza. William se movió al instante, envolviendo con un brazo protector los hombros de Catherine, mientras con el otro indicaba al equipo de protección cercana que iniciara la evacuación de emergencia. A pesar de la conmoción que la recorría, Catherine mantuvo su rostro público sereno. No corrió. Caminó firme, digna, dando instrucciones tranquilas al personal para guiar a los invitados hacia las salidas. Sin embargo, el caos se negó a ser domado tan fácilmente. El repiqueteo agudo de los tacones sobre la piedra, el estruendo de los candelabros al caer y la cortina cegadora de humo convirtieron la gran abadía en un laberinto de pesadilla. Pero la verdadera pesadilla comenzó justo cuando el humo apenas empezaba a disiparse. En Internet, una campaña invisible pero feroz ya se había lanzado. Titulares sensacionalistas estallaron a la velocidad del rayo. Fallo de seguridad en Westminster. ¿Dónde estaba Catherine? Recortes de presupuesto en seguridad por el costo del espectáculo. Cuentas anónimas, que afirmaban ser fuentes internas, desataron un torrente de malicia, alegando que la princesa había escatimado en los protocolos básicos de seguridad contra incendios para desviar dinero hacia decoraciones artísticas y proyectos mediáticos personales. Los ataques golpearon como flechas envenenadas, apuntando directamente a la reputación que Catherine había construido con tanto cuidado. Las dudas sobre su competencia gerencial comenzaron a circular. La gente se cuestionaba si una mujer tan centrada en la imagen podía realmente manejar las responsabilidades más pesadas de su papel. Esa noche, en su oficina del Palacio de Kensington, la única lámpara de escritorio proyectaba un débil charco de luz dorada que no hacía nada para calentar la tristeza que se asentaba en la habitación. Catherine estaba sola frente a la tormenta, y el verdadero peligro ya no era el humo, sino las mentiras que amenazaban con quemarlo todo. Bajo la tenue luz de esa lámpara en Kensington, Catherine no podía dejar de pensar. Repasó cada segundo de aquella tarde en su mente, como si rebobinara una película de terror en cámara lenta. Recordó el punto exacto donde nació el humo, la reacción extrañamente tardía de cierto personal, y sobre todo, la sincronización casi teatral del incidente, diseñado para causar la máxima vergüenza pública posible. Un escalofrío helado recorrió la espalda de la princesa. Aquello no había sido un simple fallo técnico. Las acusaciones en Internet estaban demasiado pulidas. Los documentos presupuestarios filtrados habían aparecido con una rapidez sospechosa. Todo llevaba el aroma inconfundible de una orquestación deliberada. En ese instante de soledad, Catherine comprendió la terrible verdad. La batalla no había terminado en la abadía de Westminster. De hecho, había comenzado mucho antes, en lo profundo de los muros fortificados de la Casa Real, lanzada por alguien que la conocía íntimamente y que la odiaba hasta la médula. Para entender esta traición, debemos retroceder en el tiempo. 5 días antes de que el humo negro se tragara la abadía, la atmósfera dentro del Palacio de Kensington aún descansaba en el silencio brumoso de las primeras mañanas. En una pequeña sala de reuniones, impregnada de historia y arte clásico, Catherine estaba sentada frente a una mesa de caoba pulida, con sus dedos delgados deslizándose sobre los bocetos del diseño escénico. Para dar vida a su visión de una ceremonia exquisitamente estética, había tomado una decisión que más tarde encendería la mecha de la catástrofe: invitar a Laura López como consultora artística. La llegada de Laura al palacio nunca fue una simple visita de cortesía profesional. Como hijastra de la reina Camilla, Laura siempre había existido en la periferia del resplandor real, una posición lo suficientemente cercana para presenciar cada lujo, pero lo suficientemente distante para sentirse eternamente excluida. Cuando entró en el salón principal, el chasquido agudo de sus tacones contra el suelo de mármol marcaba un ritmo seguro, pero bajo sus ojos atentos se escondía un escrutinio frío y calculador. Laura miró a su alrededor, las invaluables pinturas al óleo, los jarrones con flores frescas que se cambiaban a diario,
y sintió una envidia lenta y ardiente arañando sus entrañas. Para Laura, Catherine era más que la princesa de Gales. Ella era la encarnación viva de todo lo que Laura anhelaba pero nunca podría poseer. La adoración pública universal, un lugar inexpugnable en la línea directa de sucesión y una compostura casi perfecta. Cada fotografía sonriente de Catherine en la prensa se sentía como un recordatorio silencioso del estatus de segunda clase de Laura dentro de esta poderosa familia. Esos celos habían echado raíces años atrás, alimentados por comparaciones no dichas en reuniones familiares, donde Catherine era siempre el centro de gravedad, mientras Laura permanecía como una sombra dependiente, orbitando la fama de su madre. Cuando las dos mujeres se sentaron frente a frente, el aire pareció espesarse con un contraste no expresado. Catherine saludó a Laura con una cortesía sin esfuerzo, con la gracia serena de alguien acostumbrada a la presión. Le extendió la invitación para colaborar con un respeto genuino por el talento de Laura y sus profundas conexiones en el mundo del arte, sin mostrar ni el más mínimo rastro de sospecha. A cambio, Laura ofreció una sonrisa radiante que nunca llegó a sus ojos. Asintió con aprobación ante las ideas de Catherine, moviendo las manos con elegancia practicada mientras señalaba paletas de colores. Sin embargo, en verdad, su mente funcionaba como un instrumento de precisión, catalogando silenciosamente cada vulnerabilidad. Durante toda la reunión, Laura mostró un nivel de entusiasmo asombroso. No dudó en sugerir ajustes sutiles a la iluminación, ángulos de cámara estratégicos para resaltar la belleza de la abadía e incluso pequeños refinamientos en los protocolos de los invitados. Cada recomendación venía envuelta en una capa de dedicación, logrando gradualmente que Catherine bajara la guardia. La princesa creyó, en ese momento, que ambas eran simplemente mujeres, trabajando codo a codo para realzar el prestigio de la familia. Pero detrás de esa máscara de colegialidad, Laura saboreaba una oscura sensación de poder. Mientras Catherine atendía llamadas y firmaba documentos, Laura captaba la fatiga fugaz que cruzaba el rostro de su rival. Vio la fragilidad de un sistema que dependía tanto de la confianza. Un pensamiento siniestro comenzó a cristalizar en su mente. Cuanto más profunda es la confianza, más devastadora es la puñalada por la espalda. Sabotear el concierto no solo arruinaría un evento, destrozaría la fe que tanto el público como la Casa Real depositaban en Catherine. En momentos robados, cuando Catherine se giraba para buscar un archivo, la sonrisa de Laura se desvanecía, reemplazada por una mirada afilada como una navaja, cargada de desprecio. Tocaba las sedas preparadas para la ocasión, sintiendo su suavidad e imaginándolas más tarde manchadas de hollín y ceniza. La envidia había nublado la visión de Laura, transformando la amabilidad de Catherine en una caridad condescendiente y convirtiendo esta colaboración en un arma cargada. Al final de la reunión, Laura recogió sus cosas con una calma deliberada. Le dio a Catherine un ligero abrazo social, un gesto que a la princesa le pareció cálido, pero que para Laura marcaba un objetivo. Al salir del palacio, el sol débil de la tarde estiraba su sombra sobre la grava. Una vez dentro de la seguridad de su coche, ya no se molestó en mantener la fachada agradable. Su rostro se endureció. Sus labios se curvaron en un arco fino y venenoso. En la mente de Laura ya no había colores ni iluminación artística. Solo había números, contactos clandestinos y campañas de desprestigio en redes sociales, guionizadas con una crueldad meticulosa. Laura sacó su teléfono, sus dedos volando sobre la pantalla, enviando las primeras señales silenciosas de un plan que llevaba mucho tiempo en gestación. Ella entendía una verdad fundamental. Para derribar un monumento como Catherine, la fuerza bruta nunca sería suficiente. El arma tenía que ser el caos, los susurros y la duda cuidadosamente sembrada. La quietud de una noche londinense cubría el apartamento privado de Laura López. Sin embargo, en el interior,
La atmósfera ardía con una energía tóxica. Laura se sentaba frente a la pantalla de su ordenador, cuyo resplandor azul frío esculpía sus rasgos hasta convertirlos en algo afilado y ajeno. Su primer objetivo era un equipo de técnicos de efectos especiales independientes, operadores en la sombra que suministraban equipos escénicos poco convencionales. Bajo la excusa de preparar una actuación artística sorpresa, Laura había encargado botes de humo personalizados. No eran tóxicos, pero estaban ingeniosamente diseñados para crear una densidad extrema y emitir un olor a quemado tan realista que pudiera disparar el instinto de supervivencia más primario de cualquiera. Sobre su escritorio descansaban los planos de la abadía de Westminster, obtenidos durante su colaboración con Catherine. Laura los estudió meticulosamente, marcando con tinta roja los puntos ciegos de las cámaras de seguridad y los huecos de ventilación detrás de la sillería del coro. Cada cálculo estaba diseñado para que el humo apareciera como un fantasma sin fuente discernible, estallando precisamente en el momento en que la atención de Catherine estuviera más dividida. Mientras preparaba el terreno físico, Laura construía simultáneamente su máquina de destrucción en el reino digital. Contactó con una agencia de medios clandestina y encargó una red de cuentas que parecían ser de auténticos monárquicos leales. Sus órdenes eran explícitas. No ataquen a Catherine directamente al principio. Siembren la semilla de la duda sobre su negligencia. Laura redactó ella misma los documentos falsificados, hojas de cálculo presupuestarias manipuladas para que pareciera que la princesa había recortado las inspecciones de seguridad contra incendios para financiar extravagantes arreglos florales importados. Cada línea que escribía llevaba una satisfacción venenosa, una venganza largamente postergada por los años pasados en la sombra de otra persona. En la mañana del ensayo general, Laura llegó a la abadía llevando su habitual máscara de dedicación laboriosa. Se movía constantemente, fingiendo inspeccionar la colocación de las flores y los aparejos de iluminación, pero en realidad estaba guiando a sus operarios contratados hacia sus posiciones preestablecidas. Los celos que una vez habían ardido lentamente dentro de ella se habían transformado ahora en una euforia temblorosa. Cada vez que veía a Catherine consultando intensamente con el coro, una corriente de electricidad recorría la columna vertebral de Laura. Ya podía saborearlo. Anticipaba el momento en que el rostro impecable de la princesa se desfigurara por el pánico. El momento en que la multitud pisoteara las lujosas alfombras rojas en su huida desesperada. Sin embargo, mientras Laura estaba perdida en su propio juego de tronos privado, otro par de ojos había comenzado a rastrearla con una vigilancia gélida. El príncipe William, con sus instintos afilados por el servicio militar y sus percepciones perfeccionadas por la responsabilidad de un futuro rey, ya había notado las anomalías. Observó con qué frecuencia Laura se desplazaba hacia áreas fuera de sus deberes asignados. Su mirada, aunque siempre se desviaba cuando él miraba en su dirección, traicionaba una inquietud inexplicable. William no dijo nada. Se mantuvo a distancia, apoyado casualmente contra un enorme pilar de piedra, pareciendo descansar, mientras su mente catalogaba cada uno de los movimientos de Laura. Sintió una extraña disonancia. Mientras Catherine se sumergía en el trabajo con pura pasión, Laura parecía estar interpretando un papel. Una leve sospecha echó raíces en su mente. William conocía demasiado bien las corrientes subterráneas y enredadas de la dinámica familiar real, y no era ajeno al veneno silencioso de la envidia que siempre había acechado a los linajes de sangre azul. Discretamente, hizo una llamada al jefe de su equipo de seguridad personal, ordenando una vigilancia intensificada de las entradas técnicas y el registro de todas las comunicaciones que se originaran desde el recinto de la abadía. En ese preciso momento Laura dio la señal. Un sutil asentimiento a un técnico desconocido fue la chispa. Los primeros arcillos de humo comenzaron a filtrarse por las grietas del antiguo suelo de madera. Laura se retiró a la sombra de una puerta lateral, observando cómo estallaba el caos. Vio a Catherine congelarse. Vio a los invitados comenzar a murmurar alarmados.
y vio a William caminar inmediatamente hacia su esposa. Una sonrisa de satisfacción curvó los labios de Laura mientras deslizaba discretamente su teléfono y pulsaba un solo comando. En un instante, miles de mensajes de difamación preparados inundaron Twitter y los principales foros de opinión. Laura creyó que había ganado. Observó el colapso de un monumento desarrollarse en meros minutos de humo arremolinado, pero había subestimado gravemente la determinación del hombre que estaba junto a Catherine. En medio del pandemonio, William hizo más que simplemente guiar a su esposa a un lugar seguro. En un segundo fugaz, antes de que Laura se diera la vuelta para marcharse, sus miradas se cruzaron a través del humo. Y lo que William vio en los ojos de ella no fue miedo. Fue el brillo inconfundible de alguien que saborea los frutos de su labor. El caos en la abadía de Westminster no se disipó con el humo. Por el contrario, aquello solo fue la chispa que encendió una batalla feroz a través de los titulares de los periódicos y el paisaje digital, una guerra donde el silencio ya no era una opción. El Palacio de Buckingham, una institución que suele moverse con la lentitud deliberada de un transatlántico ante los rumores, reaccionó esta vez con una velocidad pasmosa. Se emitió un comunicado inusualmente breve, pero cuya concisión llevaba el peso de un trueno. Declaraba que cada acusación lanzada contra la princesa de Gales era totalmente infundada y estaba basada en documentos falsificados con una malicia sofisticada. Esa firmeza era más que una simple defensa. Era una declaración de guerra silenciosa contra la figura en la sombra que orquestaba el ataque. Detrás de las puertas selladas del palacio, el príncipe William ya no era el esposo atento ni el príncipe cortés que el público conocía. Su rostro parecía ahora tallado en piedra fría, y el gris azulado de sus ojos ardía con una determinación autoritaria. William se sentó directamente con el equipo de ciberseguridad de élite del palacio y los investigadores internos. Para él, esto ya no se trataba solo de proteger una reputación real. Se trataba de defender el honor de la mujer que amaba y la integridad de la monarquía que algún día heredaría. Ordenó un barrido integral, nada ni nadie excluido, comenzando por cada flujo de datos que hubiera emanado desde el interior de la abadía en el momento del incidente. Mientras tanto, en un discreto café de Londres, Laura López saboreaba lo que creía ser la cima triunfal de su plan. Refrescaba las noticias en su teléfono obsesivamente, viendo cómo la imagen de Catherine se desmoronaba bajo un torrente de comentarios públicos viciosos. Una oscura satisfacción corría por sus venas al ver videos manipulados que borraban los esfuerzos tranquilos de la princesa por restaurar el orden, reemplazándolos con imágenes que sugerían confusión e incompetencia. Laura estaba convencida de que sus huellas eran invisibles. Cuentas de redes sociales creadas a través de servidores proxy, correos electrónicos encriptados, operativos sin conexión rastreable con ella. Pero esa complacencia la llevó a cometer un error fatal. Subestimar la capacidad del aparato de seguridad real, ahora dirigido personalmente por la furia controlada de William. Los expertos cibernéticos comenzaron a pelar las capas de la campaña de difamación como si fuera una cebolla podrida. Descubrieron que, aunque las cuentas parecían originarse en el extranjero, las direcciones IP que habían accedido a los borradores de los documentos falsificados se rastreaban hasta un dispositivo móvil que se había conectado al Wi-Fi interno del Palacio de Kensington durante los preparativos del evento. Los hilos comenzaron a tensarse. Transacciones anónimas de criptomonedas salieron a la superficie cuando uno de los operarios del humo fue detenido discretamente e identificó a su intermediario. William monitoreaba la investigación con una paciencia escalofriante. No se apresuró a revelar los hallazgos. En cambio, permitió que Laura se enterrara más profundamente en la trampa que ella misma había construido. Cuando el informe final aterrizó en su escritorio, el corazón de William se contrajo por un solo momento ante la brutal verdad. Pero la razón de un líder dominó rápidamente a la emoción.
El equipo había recuperado una cadena de correos electrónicos eliminados que contenían instrucciones precisas para el momento de la activación del humo y el contenido de los mensajes de difamación. El destino final de esas directivas conducía, inconfundiblemente, a los dispositivos de comunicación personal de Laura López. La traición de la propia familia es la herida más profunda. William miró fijamente el nombre de Laura, crudo e innegable en los registros financieros y la forense digital. Recordó su entusiasmo fingido mientras estaba de pie junto a su esposa. Recordó el abrazo que una vez pensó que era afectuoso, pero que ahora reconocía como una misión de reconocimiento. Su ira no estalló en gritos. Se fusionó en una fuerza tranquila e inexorable, lista para aplastar a quien se había atrevido a invadir la paz de su familia. Del otro lado, Catherine, aunque agotada por la terrible experiencia, mantuvo la compostura inquebrantable de una princesa. No interfirió en la investigación de su marido, pero su silencio sereno se convirtió en el baluarte más fuerte detrás de él. Convirtió las críticas en una oportunidad, revisando y endureciendo públicamente los protocolos de seguridad, resaltando inadvertidamente su propio profesionalismo ante los ojos del público. Ella aún no sabía que en la oficina de al lado, William ya había preparado la citación. En la mañana de su convocatoria, Laura López entró al palacio con un estado mental completamente diferente al de 5 días antes. En el fondo, todavía creía que había borrado todo rastro, que esta reunión era simplemente una revisión rutinaria posterior al incidente. Sin embargo, mientras caminaba por el largo pasillo, donde la calidez habitual en las miradas del personal había sido reemplazada por miradas distantes e ilegibles, una inquietud asfixiante comenzó a apretar su garganta. La pesada puerta de roble del estudio privado se abrió, revelando una habitación impregnada de una solemnidad tan opresiva que le robó el aliento de los pulmones. El príncipe William estaba sentado detrás del escritorio. La luz de los altos ventanales proyectaba su rostro en una sombra profunda, dejando visible solo el brillo frío y afilado de sus ojos. No hubo saludo cortés, ni rastro de la familiaridad que uno esperaría de un pariente político. El silencio se estiró hasta que el tic-tac del reloj antiguo en la pared se volvió ensordecedor, sonando como una cuenta regresiva para el colapso de una vida entera. Con una calma deliberada, William deslizó un grueso expediente sobre la mesa hacia ella. Las yemas de los dedos de William golpearon suavemente la cubierta del expediente. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero cargado de tal autoridad que Laura sintió como cada músculo de su rostro se contraía involuntariamente. A medida que él pasaba las primeras páginas, la sonrisa forzada en los labios de Laura se disolvió, reemplazada por una palidez mortal, como si la sangre hubiera huido de su cuerpo. Allí, en un blanco y negro implacable, estaba su sentencia. Capturas de pantalla de los historiales de transacciones de criptomonedas, registros de comandos encriptados enrutados a través de la dirección IP de su propio apartamento y, lo más aterrador de todo, copias perfectamente recuperadas de los correos electrónicos que ella había borrado y que los expertos de William habían rescatado meticulosamente del abismo digital. La mente de Laura se sacudió, pasando de una negación aturdida a un pánico total. Intentó hablar, sus manos temblorosas aferrándose a los brazos de la silla para mantenerse erguida. Iba a sugerir que había sido incriminada por actores maliciosos, que era víctima de un robo de identidad. Pero la mirada de William extinguió esas palabras antes de que pudieran siquiera formarse en su garganta. No era una mirada de ira descontrolada, era la mirada de alguien que veía directamente el núcleo podrido del traidor. Era un desprecio puro y medido hacia la persona que había dejado que la envidia guiara su mano contra quienes una vez la acogieron. Entonces William activó el proyector. Imágenes granulosas de las cámaras de seguridad internas ocultas llenaron la pantalla. Ahí estaba Laura, inconfundible, deslizándose hacia un rincón sombrío de la abadía para conferenciar con el técnico desconocido.
Cada mirada furtiva, cada gesto cuidadoso que había hecho en ese momento estaba ahora congelado en alta definición, convirtiéndose en una acusación blindada. La habitación pareció encogerse a su alrededor. Las paredes se cerraban sobre ella. Los celos que habían ardido dentro de ella durante años se redujeron instantáneamente a cenizas de humillación. Comprendió con una claridad repugnante que no solo había fallado en derribar a Catherine, sino que había cerrado de un portazo, y personalmente, cada puerta hacia su propio futuro dentro de este mundo real. La furia de William no explotó en violencia física, residía en la precisión glacial de su decisión final. Extrajo un documento que ya estaba preparado, con el sello oficial del palacio brillando bajo la luz. Era una suspensión permanente de todos los privilegios, deberes y accesos relacionados con eventos reales. Pero era más que eso. El documento declaraba llanamente que el palacio remitía el expediente completo a la asesoría legal para considerar la responsabilidad civil en asuntos de difamación y peligro para la seguridad nacional. Cada palabra aterrizó como un martillazo, clavando el ataúd de la carrera y la reputación que Laura había cultivado con tanto cuidado. En ese instante, la elegante máscara artística que había llevado se hizo añicos por completo. Laura miró el expediente y luego al hombre frente a ella, dándose cuenta de que la misericordia no tiene cabida cuando se cruza la línea roja del honor de Catherine. Los últimos jirones de su orgullo se desmoronaron al comprender la brutal verdad. Nunca había sido realmente una adversaria para Catherine o William. No había sido más que un peón arrogante, conducido ciegamente por la codicia y el odio directamente hacia un callejón sin salida. La noche del concierto oficial, la abadía de Westminster ya no era un escenario de caos ni de humo fantasma a la deriva. En cambio, el vasto espacio resplandecía con el suave parpadeo de miles de velas, su luz danzando sobre los relieves dorados y las antiguas bóvedas de piedra. La atmósfera llevaba un tipo diferente de solemnidad, una quietud reverente que se había asentado después de que la tormenta mediática fuera extinguida por la verdad. La seguridad se había reforzado al máximo, pero la presencia de agentes discretos no disminuía la calidez de la ocasión. Permanecían como centinelas silenciosos, salvaguardando la fe recién restaurada del público. En el centro de cada mirada apareció la princesa de Gales. Catherine lucía un elegante vestido largo color crema, moviéndose con una gracia medida por el pasillo central. Cada paso irradiaba una fuerza tranquila, sin mostrar rastro alguno de la ansiedad o la sombra dejada por el incidente días antes. En su rostro, la compostura no era una máscara forzada, sino el resultado tranquilo de un espíritu que había capeado la tempestad y había elegido enfrentarla con generosidad. Catherine sabía que millones observaban cada uno de sus gestos esa noche. Esta ceremonia había dejado de ser simplemente un programa musical. Se había convertido en la respuesta más rotunda a cada intento de mancharla. A su lado caminaba el príncipe William, con una majestad discreta. Sus ojos recorrieron a los invitados. La aguda vigilancia de la noche de la investigación se había suavizado, transformándose en la tranquila seguridad de un hombre que había cumplido con su deber de proteger a su familia. Rozó ligeramente con sus dedos la mano de Catherine, un gesto breve y privado que conllevaba un apoyo absoluto. La ausencia de Laura López en los asientos de honor no requirió ninguna explicación oficial. El espacio vacío hablaba por sí mismo. Era la conclusión silenciosa de un traidor. Su nombre había sido borrado de cada lista, eliminado del calendario real como una mancha de tinta que tuvo que ser fregada para preservar la integridad del cuadro completo. Cuando Catherine subió al atril, un silencio absoluto cayó sobre la abadía. No usó palabras afiladas para condenar a quien la había dañado. Tampoco revisitó las heridas personales. En cambio, su voz se alzó clara y cálida, cortando el aire directamente hacia el corazón de la verdad y la compasión, demostrando que la verdadera realeza no se define por la corona que llevas,
sino por la gracia con la que te mantienes de pie cuando el mundo intenta derribarte. Su voz resonó en el silencio, no con furia, sino con paz. Habló de la fuerza inmensa que encontramos en la unidad durante los tiempos oscuros. Habló de cómo la bondad y la integridad, aunque a veces parezcan frágiles, siempre terminan labrando su propio camino por encima de las intrigas mezquinas y el ruido del odio. Sus ojos atraparon el brillo de las miles de velas, reflejando una resistencia interior conmovedora. En sus palabras, quedó claro que para ella, el perdón no significaba excusar el mal ni olvidar la traición. Significaba, simplemente, negarse a permitir que el odio de otros manchara su propia alma. El concierto continuó. Las melodías del coro se elevaron hacia las altas bóvedas de piedra, la música ascendiendo con tal pureza que parecía limpiar cada rastro de la malicia anterior, purificando el aire que días atrás había estado lleno de humo y mentiras. Catherine estaba sentada en la primera fila, con las manos descansando suavemente en su regazo, escuchando con una serenidad casi de otro mundo. Se sentía liberada, y esa libertad no nacía del hecho de que su adversaria hubiera sido castigada, sino de algo más profundo, la certeza de haberse mantenido firme, de no haberse roto en medio del torbellino de la envidia. Ella comprendió entonces una verdad absoluta. El honor nunca puede ser robado por correos electrónicos, falsificados, ni por videos editados en la oscuridad. El honor se construye, ladrillo a ladrillo, con años de dedicación silenciosa y una intención genuina que nadie puede fingir. Cuando las notas finales se desvanecieron en el silencio, sucedió algo extraordinario. Toda la abadía se puso de pie como un solo hombre. El aplauso estalló, atronador, sostenido, interminable. No era solo un aplauso por la música, era una afirmación inconfundible, un abrazo colectivo del público hacia Catherine. En ese preciso momento, la sombra de Laura López se disolvió por completo de la memoria colectiva. Ya no importaba. Solo quedaba la admiración por la mujer que estaba en el centro de la velada. Catherine sonrió. Una sonrisa radiante y auténtica, la primera sin nubes desde que comenzó esta terrible experiencia. Y su mirada se encontró con la de William, en un entendimiento profundo, una conversación silenciosa que no necesitaba palabras. La ceremonia llegó a su fin mientras la noche de Londres se hacía más profunda. Sin embargo, su resonancia perduraría mucho tiempo después. Catherine salió de la abadía, respirando profundamente el aire fresco y cortante del invierno. Sentía en sus pulmones la libertad de quien ha triunfado, no mediante la astucia o el juego sucio, sino a través de la simple y poderosa verdad. Y ahora, después de terminar esta historia, queremos preguntarte, ¿qué crees que constituye realmente la fuerza de la princesa Catherine al enfrentar la adversidad? ¿Es el poder de la monarquía que la respalda? ¿O es su propia compostura y compasión lo que hace que esas oscuras intrigas se vuelvan totalmente insignificantes? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Queremos leerte. Recuerda darle me gusta, compartir este video y suscribirte para más historias que importan. Además, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Estamos seguros de que lo disfrutarás, de que lo disfrutarás, de que lo disfrutarás, de que lo disfrutarás, de que lo disfrutarás.